Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos por ahí de vacaciones en Zacatecas. Fuimos allá con la familia y cumplió 100 años mi papá. Todavía baila. Funcionaron una canción. Gracias. Pues es una bendición, ¿no? Poderlo ver a mi papá y ya se le olvidan las cosas, ya al día siguiente, papá, le gustó su fiesta, ¿qué fiesta, Pero se la pasó bien comiendo. No se le olvida, lo que pasa es que quiero. Sí, no, pero estuvo muy lúcido y la verdad dimos gracias a Dios porque, pues bueno, 100 años, un siglo no cualquiera, ¿verdad? Cumplió su primer siglo, ya va para el segundo. Pero bueno, Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Nuestra vida aquí es como la neblina. Un ratito estamos, ya los veremos. Platicamos un poquito acerca de eso en esta presentación. Vamos por favor en sus Biblias a leer Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 24. ¿Sí tienen sus Biblias? Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 24. ¿Ya lo tienen? Entonces, pues vamos a leerlo. Ahí lo va, póngale algo para señalarlo ahí. Vamos a estar regresando a este libro. Y síganme con su vista, por favor. Y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por este tiempo que nos das, por el privilegio de estar aquí, Señor, y leer tu palabra nuevamente. Padre, no somos merecedores, o al menos yo, Señor, no me considero merecedor de escuchar tu palabra, Señor, de leerla con esta libertad, Señor, que tenemos. Y yo sé que, Señor, es por tu misericordia y tu amor, Padre. Te pido que sea tu palabra viva, eficaz en cada corazón en este día, en este lugar. Y, Señor, que sea como tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que redarguya, Señor, nuestro corazón, que nos convenza de justicia, de juicio, del pecado, Padre. Y que nos lleve, Señor, a tu gracia, a tu salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hay dos razones de por qué la sabiduría de Dios, ¿sí?, es superior a la sabiduría humana. Digo, hay más razones, ¿no? Pero a lo mejor con esas dos nos llevamos un buen de tiempo. Voy a tratar de
de ver esas dos razones, ¿no? en esta predicación. Y vamos ahí al 1 Corintios nuevamente, en el versículo 18 y 19, un poquito atrasito de donde empezamos. Amén. Dice: porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, eso viene en Isaías 29:14 también. Ya lo había dicho el profeta Isaías en aquel tiempo. Y Pablo se lo estaba recordando en ese tiempo a los corintios, ¿no? Que la palabra de Dios es locura para los que se perdían, pero que era poder de Dios para los que creían, ¿sí? A los que habían sido llamados, esto es, a sus hijos. Ahora, la palabra de Dios incomoda muchas de las veces a las personas, no muchas de las veces, a las personas, ¿no? La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que es una espada de doble filo, ¿no? Que penetra el corazón, que llega hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, que discierne las intenciones de nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Así es su palabra. Entonces, si ustedes a veces han escuchado, se han dado cuenta que muchas de las veces cuando uno habla la palabra de Dios o escucha la palabra de Dios, como que se siente incómodo, ¿no? Muchas personas que a veces vienen a la iglesia por primera vez y se sientan ahí y dicen: este está hablando de mí, seguro el que me invitó le dijo algo a ese predicador, ¿no? Porque todo lo que está diciendo lo está diciendo como para mí, y entonces se siente incómodo, ¿no? Pero es el efecto que tiene la palabra en sí. O sea, no es por el predicador, no es por el pastor, el que está aquí enfrente, no, es porque la palabra es viva, es eficaz, y Dios la diseñó para que llegara hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Y incomoda, a veces la gente se siente incómoda cuando empieza uno a hablar de la palabra de Dios, se siente incómodo, se levanta o se va mejor a otro lado, ¿verdad? Dentro de la predicación, a no escuchar. Y eso es lo que muchas de las veces es el efecto de la palabra. En algunos causa un efecto contrario, como decimos, esa espada de dos filos a veces llega a sanar, ¿no? Nuestra alma, nuestro corazón. Nosotros, así como médicos, cuando hacemos una cirugía, pues tenemos que cortar, ¿no? Imagínate que lo hiciéramos en vivo. ¡Ah! No, pues no aguantan los pacientes cuando no les pega la anestesia o el bloqueo. Pobres pacientitos, ¡ay, me está doliendo! A veces así es la palabra, pero también tiene el objetivo de que sanan. Si no hacen esa cirugía, pues el paciente no va a sanar de la enfermedad que requiere cirugía a veces, ¿no? Es un ejemplo nada más para decir que la palabra de Dios es así, para nuestro espíritu, para nuestra alma. La palabra de Dios también nunca regresa vacía. O sea, Dios dice en su palabra, en el libro de Jeremías, o sea, que siempre la palabra, cuando nosotros la hablamos, no es porque nosotros seamos muy chichos o algo, ¿no? O la persona que la habla, sino es porque Dios tiene un propósito en la vida de la gente, ¿no? Y esas palabras ahí se las lleva uno, o las personas que las escuchamos o las escuchan, se las llevan en su mente, en su corazón, y a veces es como Dios actúa para que esa gente vuelva sus ojos a Él, ¿no? La palabra de Dios la necesita la gente, ¿no? La necesita para salvación. Desde el tiempo de los Hechos, en el capítulo 8, que se empezó a predicar la palabra y se empezó a esparcir, o sea, los apóstoles estaban predicando la palabra y fueron perseguidos por sus mismos compatriotas y la gente de aquel tiempo, porque no estaban de acuerdo con lo que predicaban.
Entonces se empezó a esparcir la palabra, empezaron a matar a Esteban, los apedreaban, etcétera, ¿no? Y los perseguían, y Pablo era uno de esos, ¿no? Que los perseguía. Entonces se empezó a esparcir la palabra. Hasta el día de hoy la palabra se sigue esparciendo y sigue siendo igual como en aquel tiempo, como en el tiempo de Isaías también, ¿no? A Isaías pues le costó, a los profetas de aquel tiempo les costaba la vida, a los apóstoles y sus discípulos les costaba la vida el hablar el evangelio, el mensaje que Dios había enviado para el hombre, ¿sí? El mensaje de la cruz, que para muchos era locura en aquel tiempo. En este pasaje que acabamos de leer, imagínense ahí a los corintios, la élite sociocultural de aquel tiempo, ¿no? Donde estaban los griegos que nada más perseguían a ver qué es lo nuevo que traen aquí, ¿no? Estaban ansiosos y hambrientos de conocimiento en aquel tiempo, y escucharon a Pablo, escucharon el mensaje que Pablo les decía, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio de la cruz, el evangelio del Hijo de Dios que dio su vida para que nosotros el día de hoy pudiéramos tener vida, y en ese tiempo también el derramar su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados, ¿sí? Ese era el mensaje que Pablo les estaba hablando en aquel tiempo. Pero para muchos que ya se me anda apagando, a ver, vamos a ver. No, ya traía bajita la pila, pero no, ya está. Para muchos era locura. Dice, para los judíos era un tropezadero, ¿no? La palabra de cruz era un tropezadero para ellos, como acabamos de ver en el versículo 18 y 19. Y para los griegos, pues era locura. Sin embargo, la gente necesitaba escuchar el evangelio de Dios para salvación. Y actualmente la gente está hambrienta y sedienta de que la palabra de Dios se sigue esparciendo y llegando a sus vidas, porque no hay otra esperanza para el hombre sino es a través de la palabra de Dios, a través de su evangelio. Porque, como dice su palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos sino en Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesucristo es la sabiduría misma. Nosotros cuando leemos los proverbios, Él es la sabiduría, ¿no? En los primeros capítulos de Proverbios nosotros nos damos cuenta que la sabiduría es Jesucristo mismo para el hombre, ¿no? Pero es la sabiduría de Dios. Y cuando Dios diseñó un plan de salvación para el hombre, o sea, el plan de salvación que hoy tenemos para nosotros, para cada persona, no fue y le preguntó al hombre, oye, ¿qué te parece este plan que he diseñado? Pues la verdad es que no, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Así como está el cielo separado de la tierra, así son los pensamientos de Dios en comparación con los de nuestros. O sea, no hay una comparación como tal, o sea, ni nos podemos imaginar o no tenemos la capacidad aún para poder pensar como Dios piensa. Y para muchos actualmente, esos pensamientos que Dios dejó aquí escritos son locura o tropezadero. Dios es soberano y Él no se equivoca. Él lo que ha diseñado y lo que dice, lo hace. Igual, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. Lo que Él nos ha dicho, Él lo va a cumplir tarde o temprano en nuestra vida. Entonces, si tú estás aquí hoy, pues Dios es con un propósito. Si estamos aquí hoy es con un propósito que Dios ya había diseñado desde siempre, desde la eternidad. Y Él no se equivoca.
Ahora, en el tiempo de Pablo, para los judíos fue tropezadero, ¿no? Y para los griegos locura. Actualmente, para muchos de nosotros que nos decimos creyentes, sigue siendo un tropezadero. Y para muchos, o sea, de la gente que no es creyente, es locura. En aquel tiempo Pablo les hablaba a los corintios, ¿verdad? Y los corintios en cierta forma querían mezclar su sabiduría humana con lo que se les predicaba del evangelio, y pues como que eso no checaba, ¿no? Y muchas de las veces así se han desarrollado doctrinas dentro de la iglesia, ¿verdad? Que desvían el propósito fundamental de lo que Dios quiere en nuestra vida, de lo que Dios quiere desde el principio, ¿sí? Como dice en el libro de Isaías 29:14, como dice, y lo acabamos de leer en Primera de los Corintios, capítulo 1, del 20 al 24. O sea, Dios quiere que el evangelio se siga propagando. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿o no? Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos y vengamos al conocimiento de Él y nos arrepintamos. Ese es el propósito de Dios. Pero, pues bueno, así como los corintios de aquel tiempo, o sea, como que no nos cae el 20, o no les cae el 20 actualmente a la gente del evangelio. Sigue siendo una locura para ellos o un tropezadero para los que nos decimos cristianos, ¿no? Porque a veces la palabra de Dios como que no queremos que encaje como es, ¿no? O sea, queremos hacerlo a nuestra conveniencia, ¿sí? Y tergiversamos las cosas que Dios escribió desde el principio. No nos gustan que nos digan la palabra de Dios qué tenemos que hacer, porque traemos esa maldad en nuestro corazón, esa rebeldía de querer hacer siempre lo que queremos hacer. Y si la palabra de Dios nos dice que esto es pecado, pues esto es pecado, ¿no? Robar, mentir, etcétera, etcétera. Y eso no nos gusta a veces y nos incomoda. Y muchas de la gente por eso, pues no le gusta escuchar, ¿no? No, sabes que yo no voy de acuerdo con eso, ¿no? Y traen bueno, a mí me ha tocado también personas que son muy filósofas, ¿no? Y incluso tienen doctorados, tienen maestrías, y mientras más conocimiento del mundo absorben, como que más incrédulos se hacen a lo que Dios dice en su palabra. Es por eso que mucha gente prefiere no escuchar y apartarse, y ese es un grave error, incluso en el que podemos caer nosotros, ¿no? Incluso en el que un creyente que ha conocido, que ha escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabe que Dios ha hecho algo en su vida, pero a través del tiempo se enfría, tropieza, cae y se aparta. Ahora, ¿qué clase de sabiduría tienen las personas que rechazan el evangelio de Dios? Vamos a Santiago en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 13 al 15. ¿Santiago 3? Santiago capítulo 3, del 13 al 15, vamos a leer. ¿Ya lo tiene por ahí? Bueno, me sigue con su vista. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Perdón. Sí, es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre
por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Híjole, entonces, ¿qué clase de sabiduría tienen las personas que rechazan el Evangelio de Dios? La describen en 3 palabras: terrenal, animal y diabólica. Y este tipo de sabiduría está por todas partes, en cualquier lugar que tú vayas, en la escuela, los jóvenes ahí, ¿no? Ya, con el humanismo que hay, hay muchas corrientes que ahora con el internet, con la tecnología y todo, tienes acceso a muchas cosas. Acá no te pasa nada, ¿verdad? Tú debes de ser open mind, ¿no? Dicen los jóvenes, ¿no? Debes ser muy abierto de mente, y esto, pues así es. Y eso nos puede envolver y nos puede hacer caer en el error, en el pecado, y eso nos separa de la sabiduría de Dios, nos separa del conocimiento de Dios. Y rechazamos su sabiduría. Es la clase de sabiduría que tienen las personas que rechazan el Evangelio de Dios. Es terrenal, es animal y diabólica. Viene, su fuente es del diablo, ¿no? La sabiduría, ahora, por otra parte, la sabiduría de Dios, ahí mismo lo vemos en el versículo 17 y 18 del capítulo 3. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ve las cualidades que tiene la sabiduría que viene de lo alto: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. Y bueno, es una palabra dura, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere para sus hijos, ¿no? Ese tipo de sabiduría. Pero desafortunadamente, como que tendemos más a la maldad, ¿no? Como que nos gusta más lo terrenal, como que nos gusta más lo animal, a lo diabólico, ¿no? Nos inclinamos más hacia esa parte y nos vamos apartando cada día, cada vez más del Señor. Los corintios de aquel tiempo mezclaban su sabiduría con el Evangelio, como lo dijimos hace rato. ¿No le parece parecido así, no? Que la gente diga: no. A ver, un ejemplo. ¿Qué es eso del diezmo? No, eso es diabólico, eso no me toquen esa parte, porque, ¿verdad? Y mucha gente se va por eso, porque su Dios es el dinero. Dios dice en su palabra, o sea, no servirás a dos señores, no sirves a uno y quedas mal con el otro. Y fíjate, al dinero es el único que pone como un Dios. No puedes servir a dos señores, o sirves a uno. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay más, ¿no? Pues uno de los enemigos, ¿no? O sea, y donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón, dice la palabra. En 1 Corintios 20, si quieren regresamos. Pablo hace una pregunta, iniciando el versículo 20, así como empezamos leyendo. Capítulo 1, versículo 20. ¿Se acuerdan que les dije que ahí separen ese? ¿Yo qué les dije? ¿Capítulo 20? No. No, 1:20.
Y ese versículo empieza con unas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y esa misma pregunta nos la podemos aplicar el día de hoy. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? Ahora, les voy a hacer una pregunta. Tenemos, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, tenemos mayor inmoralidad, mayor violencia, tenemos más problemas de salud, tenemos más desastres que en los tiempos de Pablo o en los tiempos de Isaías. ¿Quién dice que sí? ¿Como más violencia, ¿no? Hay más violencia, hay más... Ahora sí, hoy sí. ¿Sí? O en Sodoma y Gomorra también era violento. Pues sí, ¿no? Sí, Sodoma y Gomorra también era muy violento. Pues yo creo que estamos igual que en otros tiempos, pero la cosa es que hoy son más masivas las cosas, son más grandes, ¿no? ¿Por qué? Por la tecnología, por la ciencia que se ha desarrollado, ¿sí? O sea, hoy, antes las guerras eran así, cuerpo a cuerpo, pero era la misma fiereza y era el mismo odio y el rencor que traían en el corazón los soldados, ¿no? No, a pelear. Pero hoy nada más aprietas un botoncito con la misma rabia y con el mismo odio, ¿no? A tal país, a tal distancia, pero es masiva, pero es el mismo, es lo mismo. O sea, antes se robaban igual que hoy. Antes había corrupción igual que hoy, pero hoy es más grande, ¿no? Hoy hay, a través de la tecnología y la ciencia, pues se pueden hacer más fraudes, ¿no? Más cosas. ¿Sí? Ahora, definitivamente, la maldad en el corazón del hombre va creciendo. Yo pienso que por eso, ya lo hemos dicho aquí, que Dios le quitó años al hombre, porque el diablo nos estaba quedando chiquito en maldad. Imagínate que si vivimos 80, y si bien nos va, mira, mi papá ya vivió 100. Si vivimos 80 años, tanta experiencia que tenemos que podemos hacer, ¿no? Imagínate que viviéramos 400 años. O sea, por eso yo pienso que Dios acortó nuestros tiempos y nuestra vida, porque había mucha maldad. Ahora, eso sí, sigue creciendo la maldad, pero es igual que otros tiempos, o sea, de los que nosotros podemos ver que están registrados, sigue habiendo el odio, el rencor, como leímos hace rato, los celos, las iras, las contiendas, ¿verdad? Esas son cosas terrenales, cosas animales, diabólicas que vienen del corazón del hombre. A pesar de la tecnología y de los avances en la ciencia, pues, y todo lo que hemos mencionado en los tiempos antiguos, pues eso sí sigue igual, ¿no? Estamos igual, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué estamos igual que antes? O el hombre, ¿por qué está en la misma condición de antes? Es la misma naturaleza. Por el pecado, ¿no? En nuestra vida. Porque el pecado nos aleja de Dios, y alejados de Dios, no hay. O sea, tratamos de hacer las cosas en nuestros pensamientos, en nuestra Racionalidad. sabiduría o razonamientos que nosotros nos ideamos y tenemos, y tratamos de darle camino a nuestra vida, sin consultar a Dios, haciendo lo que bien nos parece, queremos. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros nos podamos encaminar. Ahora, mientras el hombre no tenga a Dios,
y no permanezca en esa comunión con Él, pues vamos a... ¿De dónde vienen las guerras, las iras, las contiendas? Del corazón del hombre. Y mientras Dios no ocupe ese lugar, o sea, vamos en decadencia y vamos a una destrucción segura y vamos a una eternidad, a una muerte eterna. Sí tenemos más conocimiento, sí tenemos más tecnología, pero las relaciones interpersonales sí son peores, ¿no? Hijos que le gritan a los padres, que les pegan a veces, ¿no? Bueno. Hay un ejemplo también, por ejemplo, que hemos vivido ahora con las catástrofes, ¿no?, naturales que han sucedido. ¿Sí? El terremoto que acaba de pasar. De verdad que nosotros somos afortunados los que estamos aquí, pero mucha gente no tuvo ya la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Yo estaba en un cuarto piso, en un hospital, nada más llegué al segundo, pero yo cuando iba por el pasillo y se caían los plafones y se abrían las paredes, yo dije, hasta aquí llegué. Y sí me dio miedo, la verdad, confieso que sí, porque miraba en la gente la angustia y miraba a la gente, o sea, el miedo. Yo pienso que ahí se elevaron todas las plegarias que subieron al cielo, pero de todos lados, Dice mi esposa que salió una señora ahí que clamó, Madre Tierra, y que ahora sí va por los cielos, los ángeles y todo, para que, llorando y de miedo y de todo. Y la verdad es que hemos destruido nuestro entorno, ¿no? Por el egoísmo, o sea, todo lo que hacemos, ¿no? Con la tierra, como hemos destruido con las bombas nucleares las capas de ozono que nos cubren del sol. Entonces, pues todo se va degradando, todo se va alterando en donde vivimos. Pero ahora, los que sabemos de la palabra, sabemos que eso iba a suceder porque Jesucristo lo dijo, lo profetizó y dijo que habría señales, ¿no? Nadie sabe el tiempo ni la sazón de cuándo va a terminar esta tierra, de cuándo va a desaparecer, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que los cielos, la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Permanece y ha permanecido a través de los siglos. Pero igual también le dijo a sus discípulos, nadie sabe el tiempo. Es más, también nadie sabe el tiempo que te queda a ti en esta tierra. No sabemos, y menos con la violencia que acabamos de decir que hay en nuestra ciudad. No sabemos. Las enfermedades han aumentado, sí han aumentado. O sea, ya son más grandes las enfermedades, ¿no? Aunque hay medicamentos y todo se ha desarrollado la ciencia, sin embargo, pues mucha gente hay más hipertensos, hay más diabéticos, hay más que se enferman del corazón que antes. Y eso que cocinaban con manteca, ¿no, doña Tere? Antes frijoles con mantequita, más rico. Pero pues se enfermaban menos, pero bueno, no quiere decir que le echen manteca, no le echen manteca, y hay aceites menos agresivos, eso ya está comprobado, para eso sí sirve la ciencia. Pero, o sea, sí nos hemos enfermado. Las enfermedades raras que salen cada día. Sí, las enfermedades que se han hecho epidemias, ¿no? Mucha gente no tuvo el privilegio, o no ha tenido la oportunidad como nosotros de hoy de estarlo contando. La filosofía y la sabiduría humana ha llenado el corazón del hombre, porque estamos pero bombardeados por todo, por pura sabiduría humana, por tantos mensajes
O sea, el celular simplemente no. ¿Cuándo te ibas a imaginar que ibas a hacer una llamada y estabas viendo a que está en China? ¿Qué ocurre? ¿Cómo estás? Pero ese celular también ha sido de mucha, bueno, es como un paréntesis, ¿no? Antes, ¿a poco no, bueno, en mi familia somos una familia grande, como la tuya en el día también, no te hagas. Entonces, pues mi papá y mi mamá nos sentaban a comer a todos juntos, ¿sí? Ahí como conejos, ¿no? Puro conejo, comiendo zanahoria. Y bueno, pues no había celular, ahí estábamos y platicaban y nos decían y coma bien, cómase la sopa y bueno. Ahora que me dijeran ahora sí, pues ahora sí me la comía bien. Bueno, y ahora todos con su celular ahí, y ya ni se pegan, ¿no? Y además, ya han salido estudios que este está lleno de microbios, ¿eh? No lo lleven a la mesa, y se van a enfermar. Les va a dar una salmonelosis. Y luego esos que se lo llevan al baño y ahí están enviando su WhatsApp. O meten su computador sota y ahí están jugando. No, porque. Bueno, ya no se vaya a entender porque ya no Pero eso ha fracturado la relación entre los padres y los hijos, entre las familias. Somos dependientes de esta tecnología. Y bueno, y en esa tecnología lleva muchas cosas. Ya te metes en internet y bajas lo que quieras bajar. Lo que quieras. O sea, no hay lo que se te ocurra. Bueno y malo. Bueno y malo, es correcto. Estamos a una teclita así nada más de bueno o malo. Y eso también ha fragmentado nuestra relación interpersonal en la familia, en el trabajo, no sé. Bueno, es un ejemplo que se me ocurre, pero que sí tiene mucho que ver. Y eso nos ha alejado de Dios, y eso nos ha hecho menos insensibles ahora. Nos ha hecho más idólatras, más perversos, más rebeldes e irreverentes delante de Dios. Creemos que todo lo sabemos y nos creemos así como el plus ultra de la creación, lo más superior. Pero ahí nos vimos en el terremoto, ¿no? Una partícula, ¿no? de esta tierra, o sea, de la creación. Así, tan vulnerables, tan frágiles. O sea, ¿a quién le pedías? ¿A quién ibas a? Ni modo que me agarrara del que estaba ahí en la puerta, así, en el marco, y no dejaba pasar, se bloqueó, y habían hecho el simulacro a las 11, y era la 1. Se bloquea, a la mera hora de la hora se bloquea la gente. Mucha gente se bloquea y no dejaba pasar hasta que vio a los del 5º piso bajar así, y ya se quiso bajar, no nos hubiera alcanzado. ¿Cuál hospital está? Ahí en la Roma, en el Durango. Sí, ahí me tocó. No, y ves mucha gente. Me tocó oír testimonios de gente que, bueno, o sea, sí es verdad, lo que pasa, mucha gente no salió. ¿Y si ya no vas a regresar? No, ya no. Le bajamos la renta, doctor. No, muchas gracias. ¿Se dañaron? Sí. ¿Se dañaron? Pues yo lo pedí bien dañado. Ya, no, me habló el que me renta. Doctor, ya está su consultorio, ya lo arreglaron, y que ya vinieron los de la UNAM, los ingenieros. No, gracias. Así vengan los de la NASA. Muchas gracias. Voy a conseguir uno de planta baja, o voy a su casa de los pacientes mejor. Pero la verdad es que no sabemos cuándo nos va a tocar. O sea, es lo que estamos diciendo. No tenemos la vida comprada. Nadie sabe el tiempo ni la sazón. Cada uno tiene una fecha
de hechura y una fecha de caducidad. Nada de que se me adelantó. Ay, es que se nos adelantó. Nada, no. Dios ya lo tenía, que iba a vivir esos años. Y ya Dios nos tiene que vivimos esos años. A veces por su misericordia y su amor nos da. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero miren, aquí estoy por ustedes, decía, para predicarles el Evangelio, para darles el amor de Cristo, el poder de salvación. Y eso también es, porque es una... Dios no puede tener una buena relación con las personas que rechazan su Evangelio. O sea, Dios no puede tener una relación con aquellos que rechazan el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Otra vez escuché un testimonio de un pastor que llegaron los testigos de Jehová y los escuchó, dice que los escuchó sin ser grosero y les hizo una pregunta: ¿ustedes se la llevan bien con Jesucristo? Si no se la llevan bien con Jesucristo, si no tienen una buena relación con Jesucristo, pues no van a tener una buena relación con su Padre y con Jehová. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único poder, el que tiene el poder de salvación, fue a través de ese Jesucristo. Y ese es el mensaje que Pablo les estaba diciendo a los corintios de aquel tiempo, ¿no? Porque para los judíos, que eran, o sea, los plus ultra de aquel tiempo en cuanto a la teología, o sea, Pablo les decía, si ustedes tienen de qué presumir, yo tengo más. ¿Sí? Desde chiquito fui llamado, ¿no? Fui como que diseñado para esto. Fariseo de fariseos, de todo, o sea, no. Celos en cuanto a la iglesia, yo soy, ¿no? Pero dice, todo eso lo tengo por basura. Por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento del amor de Cristo. Entonces, la sabiduría humana sigue fallando igual ayer que hoy. La sabiduría humana conoce las injusticias que se viven, o sea, que hay actualmente en nuestro tiempo, pero no tienen la solución para esas injusticias. La sabiduría humana sigue elevando el yo del hombre, ¿no? Nos sigue haciendo creer que nosotros somos los meros de aquí, o sea, de la tierra, ¿no? Y ya Dios nos dio un jaloncito de orejas, ¿no? Digo, aquí en México, al menos, con este terremoto, para que vean que usted no es más que... Sí. Dice el Salmo 8 que nosotros fuimos hechos menores que los ángeles. Sin embargo, Él, por el gran amor que nos tiene, extiende su misericordia y nada más nos da un jaloncito para que nosotros volteemos nuestros ojos a Cristo y nos arrepintamos de lo que hacemos, de nuestros pecados. Y hoy, por la pura gracia de Dios, nosotros tenemos al alcance esto: su palabra, la sabiduría de lo alto, la que es pura, la que es digna, llena de misericordia, sin hipocresía. Esto es lo que tenemos al alcance por la pura gracia de Dios y la podemos tener con libertad, ¿no? Y leer con libertad actualmente hoy aquí en nuestro México. Bueno, al menos aquí en las ciudades, ¿no? Hay lugares en nuestro estado, en nuestro país, en donde si predicas o te dices cristiano, pues
va por demás tu vida, ¿no? O sea, va por delante tu vida. En la sierra me tocó ver a los grupos bucholes de por allá, los coras, donde si decían que eran cristianos, pues la misma gente de su grupo los trataba de matar, ¿no? Muchos huyeron a la ciudad, a Zacatecas, que es por allá, tierra de Nayarit, Zacatecas, al sur. No había sierras y ahí nos tocaba ver eso. Pero bueno, sin embargo, pues hasta allá, ¿no? Hasta allá la palabra de Dios se ha extendido como Dios quiere que se extienda y se expanda, ¿no? ¿Sabía usted que Jesús, a mucha gente no le caía bien Jesús? Lo querían apedrear, no lo querían matar a veces. Y mucha gente, o ha escuchado a mucha gente decir, ay no, a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús para conocerlo y amarlo y tirarme a sus pies o agarrarlo a pedradas, ¿no? También, porque qué tal que le dijera sus verdades, o que le dijera en qué está mal. No. Igual, porque fue tropezadero para mucha gente, ¿no? La piedra de tropiezo o la piedra que edifica, en la que edificaba su vida, como lo hicieron los apóstoles y los discípulos. La sabiduría humana no puede ayudar al crecimiento espiritual del hombre. Seguimos todavía como en aquel tiempo, ¿no? Alejados de Dios, sin conocer a Dios y sin que Dios nos conozca. Entonces, el hombre sigue en la cuestión moral como al principio, con su naturaleza caída, apartados de Dios y por lo tanto sin esperanza. La sabiduría humana únicamente ve por el exterior al hombre, pero no ve lo profundo en el corazón del hombre. El único que puede ver eso es Dios mismo. Dios dice que Él ve los corazones, que los pesa, y su balanza y su pesa son siempre justos. Entonces Dios es el que ve los corazones. Dios sabe dónde radica la salud, o está la respuesta para que el hombre crezca espiritualmente y nos quitemos de esa naturaleza y de esa inmoralidad en la que vivimos sin Dios. Ahora, Pablo habla a los corintios preguntando. Vamos a leer en el, bueno, ya lo leímos, el 20 y el 21 nuevamente. En el 21, vamos a leer 20 y 21 de nuevo, ¿no? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, que el hombre no puede conocer a Dios a través de su sabiduría, ¿no? Sino que es únicamente a través de la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Ya lo dijimos al principio. Jesucristo, ¿no? Jesucristo es por medio de que nosotros podemos conocerle, acercarnos a Él. La palabra de Dios dice también que Cristo es el camino, la verdad, en el libro de Juan, y la vida. Entonces, por lo tanto, el hombre no la hace solito, sin Dios, como para tener esa salvación que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando el hombre mira más en sí mismo, su condición moral va a ir en decadencia. O sea, mientras el hombre siga llenándose de la sabiduría del mundo, ¿no?
con las filosofías y doctrinas que hay en el mundo, que el mundo ofrece, pues eso como que lo hace más difícil acercarse, ¿no? Yo tenía un amigo que le gustaba leer, presumía él también mucho de conocer de Dios, ¿no? Y sigo conociendo gente que mientras más estudios tiene, como que menos, que más le cuesta creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo un día le dije o sea, él me decía, y hasta me decía, no, yo ya he leído la Biblia como 2 o 3 veces, y dije, no, pues más que yo. Y ya la leí completa, ¿no? Y leía mucho, pues, de muchas cosas, ¿no? Hasta un día me compartía que se metió algo de la Ouija, o leyó de metafísica y todo eso, pues ya le andaba, ¿no? Porque ya empezaba a ver como sombras y pues uno sabe, ¿no? Ya cuando me platico dice, no, es que de lo que menos sabemos nosotros es de lo espiritual, porque pensamos que lo sabemos, pero no sabemos nada, y nos metemos a veces en cosas que ni conocemos y abrimos puertas en nuestra vida para que entren cosas diabólicas, y sí, empezaba a ver personas que caminaban y que se le aparecían ahí sombras X. Entonces yo le decía al Señor, dame algo para compartirle a él, ¿no? O sea, pues él lee mucho y todo, ¿no? Y dice que ya hasta la Biblia leyó, pero bueno, pues dame algo, ¿no? Era estudiante todavía. Y más bien ya estaba en medicina, era compañero de medicina. Y me dio un pasaje en Primera de los Corintios, en el capítulo 2, en donde dice que las cosas profundas de Dios, no sé, se tienen que discernir espiritualmente, ¿sí? Que no es con nuestra naturaleza humana como las podemos discernir, sino es a través del Espíritu de Dios que nos habla a nosotros y nos da la oportunidad de que cuando leemos nosotros podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Hay mucha gente que ha escuchado el Evangelio, pero no le ha caído el 20. Ahora, eso no depende del buen predicador o del pastor, no, eso depende de Dios, de su gracia, de su amor para con el hombre, ¿sí? Mucha gente entra a la iglesia y así como entró, así se va. Pero no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo, que tiene que actuar en la vida de cada uno de nosotros para que redarguya nuestra vida, nos convenza del pecado, de justicia, de juicio. Y es así como el hombre puede cambiar, ¿no? A través de la obra que Dios quiere hacer por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, porque no hay otra forma. El Evangelio hace lo que la sabiduría humana no puede hacer. El Evangelio llega hasta lo más profundo, como decimos, del corazón del hombre, a discernir sus pensamientos y las intenciones que hay en su corazón, para acercarlo a Dios, para que eso cambie, ¿no? Porque si a lo mejor ahorita nos podemos imaginar y vamos y le decimos al presidente, ¿sabe qué, señor presidente? Yo sé dónde está el problema que hay actualmente en México. Ah, sí, ¿cuál es? No. Y le empiezas a decir del pecado, y le empiezas a decir, pues a lo mejor dice, por poquito me convences, pero estás bien locote, entonces vámonos. Sí, porque no, para ellos a veces no lo pueden entender, porque es locura. Ahora, todos los que hemos creído en el Hijo de Dios y en su sacrificio, tenemos la necesidad, como decía Pablo, de predicar el Evangelio. Porque para Pablo ya le era necesidad, dice, me es necesidad decirles esto. Y yo espero que así sea para nosotros, los que hemos creído, ¿no? Que sea una necesidad compartir el Evangelio, que no nos atemoricemos ni nos acobardemos de hablar de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? A veces pienso que no tenemos que hablar más que eso. Y el Evangelio es esto: que les prediques a Cristo, que les hables de Cristo,
¿Y qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz? Que les hables del amor del Padre que tuvo para con nosotros. O sea, fíjate, dos cosas van: el amor del Padre, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su sangre que derramó para la remisión de nuestros pecados, ¿sí? Y tres, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? O sea, ese es el Evangelio, y que a través de eso hay salvación, ¿no? Y esas tres cosas pudiéramos predicar y decir cómo Dios ha obrado en nuestra vida, porque es la única manera en que el hombre puede acercarse a Dios. No hay otra manera. Es el único mensaje de salvación que Dios ha dejado para que nosotros podamos compartirlo. No hay otro mensaje y no hay otra. La verdad, yo no conozco otra situación. He platicado con gente y la verdad, en vanas filosofías de hombres tratábamos de fundar nuestra vida. Sus pláticas son, o sea, lo que dicen los textos, ¿no? A lo mejor el más reciente de biología, o a lo que se dice de ingeniería, o a lo que se puedan dedicar, ¿no? Y empiezan con sabidurías humanas, ¿no? Ahora, en el versículo 18 dice: porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación. Y el único poder de Dios para salvación se llama Jesucristo, y es a quien nosotros debemos de exponer y de predicar. En Romanos 1:18, ahí vamos a Romanos 1:18, ya vamos a leer. ¿Ya lo tiene por ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa para el hombre. O sea, desde la antigüedad nosotros nos damos cuenta, e incluso nuestros antepasados en su conciencia llevaban, ¿verdad?, de que había alguien superior que hizo todas estas cosas que nosotros podemos ver día con día. Hay un dicho de nuestros padres o de los señores ya grandes que decían: ver nacer un niño y ver llover es un milagro. Y la verdad, nosotros podemos ver tantos milagros cada día y tenemos tanta oportunidad de verlo, ¿no? Y además, no nada más eso, sino que cada uno de nosotros, de la mayoría de los que estamos aquí, estamos conscientes y está en nuestra conciencia de que Dios hizo algo en nuestra vida y no lo podemos negar. A pesar de que se sigan bombardeando día con día en todas partes la sabiduría humana, ¿no? Si nosotros nos levantamos en la mañana y vemos el sol levantarse, vemos la luz del día, vemos los árboles respirar, los pájaros cantar, eso es un milagro que Dios nos permite ver. Si nosotros vemos cómo Dios rescató a nuestra familia, ¿verdad?, de esas relaciones interpersonales que eran como de perros y gatos, ¿no?, en la familia. O sea, no se podían ver padre con hijo, hermanos con hermanos, o sea, siempre la maldad, ¿no? Entonces, al menos yo puedo dar testimonio de que Dios ha hecho algo en mi familia, ¿verdad? Y ahora que estuvimos juntos allá en Zacatecas, mi hermana, la mayor, que ya tiene sus 65 años, pudo ver tantas generaciones. Mi papá es tatarabuelo y ahí lo tengo retratado con su tataranieto. O sea, y ella pudo ver, o sus ojos pudieron ver, y pudo cumplirse algo de la palabra en la vida de mi hermana, de ver a las generaciones alcanzadas por el amor de Cristo. Esas generaciones, 4 generaciones.
Pues ella es bisabuela ya. Sí. Ya todos somos cristianos. Pues la mayoría, sí. Sí. La mayoría, gracias a Dios, o al menos también ya se les ha predicado, ya han escuchado el Evangelio, ¿no? Y muchos han entregado su corazón al Señor. Entonces, no podemos nosotros negar, ¿verdad?, de que Dios, en su amor y su misericordia, nos sigue dando la oportunidad de ver cada día un milagro en nuestra vida. Y no podemos negar que Dios ha alcanzado nuestra vida y la ha tocado y ha transformado nuestra forma de comportarnos, nos ha transformado para actuar de una manera diferente con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro trabajo, etc. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es lo que Pablo les decía, ¿sí? El poder de Dios, el Evangelio, ¿no? A Jesucristo crucificado, a la sangre derramada de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, al amor que Dios mostró a través de su Hijo Jesucristo, que lo dio para que nosotros pudiéramos tener vida el día de hoy. Entonces Cristo es el poder y la sabiduría para nosotros actualmente. Los judíos pedían señales y milagros, y los griegos pedían sabiduría en ese tiempo. Las personas pueden decir: es que yo no creo esto que estás diciendo. En este día hay gente que, si tú le hablas y le dices: ¿sabes qué? Yo no creo, ¿sí? Para mí eso no es verdad. Igual como a mí dame señales, ¿verdad? Dame señales. Y piden señales como los judíos, ¿no? Pedían señales. Pues ¿qué más señales queremos? Si está en nuestra conciencia, como dice el libro de Romanos, ¿qué más señales queremos? ¿Qué más señales nos ha dado el Señor en nuestra vida para no creer en Él? Bueno, pues a mí ya me ha dado varias, ¿no? Yo ahora en el terremoto otra me dio, ¿no? ¿Cómo no voy a creer? O sea, en su eterno poder, en su deidad, en su Hijo Jesucristo, en que Él me ha dado la oportunidad hoy de venir y compartirles, de que Él es bueno, de que su misericordia es grande, de que Él puede perdonar los pecados, por muy grandes o feos que sean. Dios puede perdonarlos. Jesucristo le dijo a los judíos: crean en mí no por lo que les digo, sino por lo que ustedes están viendo que hago. Resucitó a Lázaro, a la niña Atalita Cumi, ¿no? A la que estaba dormida, la hija. ¿A cuántos no sanó? ¿Cuántos milagros no hizo? Al paralítico. O sea, no crean en lo que yo les estoy diciendo, crean en lo que yo les digo. ¿Quieren señales? Vean esas señales. Es más, y les dijo también: ve, la señal, la de Jonás, ¿quieren? Pues esa también, ¿no? O la de Sodoma o la de Gomorra, pues mayor señal tiene no hay aquí. O sea, no crean en lo que yo les estoy diciendo, en las señales que les estoy enseñando, le dijo a los judíos. ¿Y cómo a nosotros no nos pueden aplicar eso hoy? Ve las señales que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia. ¿Quién de aquí no ha tenido una señal de Dios? Y entonces, ¿por qué no le creemos, no? Los judíos no creyeron porque no coincidía su forma de pensar de Dios con la de ellos. Jesucristo fue un tropezadero para ellos y tal vez siga siendo un tropezadero para muchos de los que estamos aquí. O nos decimos ser cristianos, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos digan, o porque lo que dice Dios no coincide con la forma en la que nosotros pensamos o queremos ver a Dios. El Salmo 22 y el Salmo 53, no lo lean, nada más acuérdense, en uno de esos salmos David dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Habla de lo que Jesús estaba padeciendo, del Mesías prometido, y ellos no querían. Cuando los judíos ven esos salmos y los leen, como que lo tergiversan o no quieren ver la verdad que está en el trasfondo o en el texto que está ahí, que están leyendo, porque no quieren reconocer a Jesucristo como el único Salvador y Señor.
Los judíos ortodoxos siguen esperando a su Mesías, ¿no? Piensan que ya llegó el Mesías, ¿no? Y va a venir por segunda vez, Amén. pero ellos siguen así y lo niegan. O podemos también ser como los griegos, que quieren filtrar la palabra de Dios en su sabiduría humana. ¿Sí? A los griegos no les cabía en la mente cómo un Dios tan bueno y poderoso que habita en el cielo iba a bajar en forma de hombre y hacerse semejante a los hombres y dejarse morir, o que fuera muerto en un madero, en una cruz. O sea, eso es una locura, eso no. ¿Y cómo es que a través de eso te va a salvar? Los griegos. Y actualmente nosotros podemos ver en las conversaciones que tenemos con las personas que siguen, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que? O sea, ¿a poco Dios puede transformar tu vida? ¿A poco Dios puede hacerte una mejor persona? ¿A poco Dios puede sanar las relaciones que tienes con tus padres y tus hijos? ¿A poco? O sea, y siguen viviendo sus vidas vacías, y siguen viviendo sus vidas en soledad, en tristeza, queriéndose llenar únicamente con la sabiduría que ofrece el mundo. Y se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Lo único que tenemos que hacer nosotros es llevarles el Evangelio de Jesucristo. A muchos de nosotros no nos cabe en la mente que Dios nos esté hablando hoy. Bueno, pues Dios habla hoy, ¿no dice así una Biblia? Dios habla hoy, y es su palabra. O sea, sigue hablando. Entonces, el mismo mensaje que Pablo les dio a los corintios en aquel tiempo sigue vigente, y hoy es para nosotros también. Amén. ¿Qué estamos buscando hoy nosotros? ¿Una señal? ¿Un milagro para creer? ¿Qué estamos buscando nosotros? Sabiduría. Como los griegos. No, a mí demuéstramelo, pero bien, o sea, científicamente, demuéstramelo bien. O sea, eso no cabe en mi mente, pues no. Nuestra mente es finita, ya lo dijimos al principio. No es como la de Dios. Lo débil de Dios, si es que tiene algo de debilidad, es más poderoso de lo más poderoso que pueda haber aquí en la tierra. O sea, lo débil de Dios, si es que lo tiene, si es que hay alguna debilidad en él. Lo más poderoso que pueda existir aquí en la tierra, o sea, no se compara en nada con lo que Dios puede, con su poder. Y lo más loco, o la locura, si es que hay algo de locura en él, ¿verdad? Si es que hubiera algo de locura en él, lo más sabio de los sabios que existen ahora aquí en la tierra, no le llegarían a la locura de Dios. O sea, no podemos comparar. Y como dijimos al principio, a Dios no le pareció en su plan de salvación consentir la sabiduría humana para llevar a cabo el plan de salvación para nosotros. Él lo diseñó así, y mucha gente, o sea, no lo cree. ¿Por qué dio a su hijo? Los griegos así lo creyeron. ¿Cómo crees que alguien va a dar a su hijo? Pues no. Y así lo pensó Satanás. A Satanás no le cayó el 20 del amor que Dios tenía para con el hombre, que lo amó de tal manera que dio a su hijo. O sea, eso no le cabe. El amor de Dios no cabe en la mente del enemigo, no cabe en la mente del diablo, no cabe en la mente de Satanás. Así de simple, así de sencillo. Jesucristo es nuestra salvación, porque solo en Cristo hay salvación. Él es el poder de la predicación. Para quitar el corazón del hombre la maldad que hay en el hombre, para el perdón de los pecados, que solamente es como Él nos dice, porque
había otra forma, que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de su gloria. Pero Él dio a su Hijo, ¿no?, para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación que Dios nos ofrece el día de hoy. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Él dio su vida por ti y por mí. Y depende de cada uno de nosotros también. Y bueno, lo que también yo creo es que Dios nos ha permitido hoy escuchar una vez más el mensaje que se les dio en aquel tiempo a aquellas personas. Vamos a orar y vamos a despedirnos en este día. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos si tú crees en esto que acabamos de leer, pues agárralo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y pídele a Dios que te dé esa confianza y esa seguridad, esa fe, para poder creer en esto, en su salvación, en el Evangelio que Dios nos ha dado. Y si no crees, pues bueno, ya pídele a Dios que te dé el entendimiento, que te dé la sabiduría para poderlo entender y discernir. Padre, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos diste de hablar en tu nombre. No somos merecedores, Señor, de tal privilegio, pero has sido bueno con nosotros, y tu palabra dice, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana, y hoy se ha extendido a este lugar, a nuestros días, para poder hablar y decir, Señor, danos la oportunidad de seguir haciéndolo. Señor, que quites todo impedimento, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Quita toda sabiduría humana, Señor, y danos esa sabiduría que viene de ti, Señor. Que tu Hijo Jesucristo, Señor, viva en nuestro corazón, su vida a través de nosotros, Padre. Que podamos llevar a la gente, Señor, ese mensaje que a lo mejor para muchos es trillado y para muchos ya no tiene poder, Señor. Pero quita eso de nuestra mente y nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor, para hacer lo imposible. Lo que es imposible para nosotros, Señor, es posible para ti. Padre, permítenos seguir orando, permítenos leer tu palabra, permítenos doblar nuestra rodilla cada día, Señor, reconocerte como lo que tú eres, compartir, Señor, como lo que tú quieres, Señor, que compartamos de ti, y no dejar, Señor, que el diablo, Señor, el maligno, Señor, arrebate la vida, Señor, de personas, Señor, que han perdido la esperanza, en este tiempo, Señor, en estos tiempos, Padre. Obra en sus vidas, Padre. Pedimos por nuestras familias, por aquellas personas, Señor, con las que nos relacionamos en el trabajo, en todas partes, Señor. Enséñanos a ser esa luz, Señor, a la que nos has llamado ser, la sal, Señor, del mundo. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, líbranos, Señor, de todo mal. No nos dejes, Señor, caer en la tentación. Padre, te pedimos, Señor, por cada uno de los que están aquí, Padre, y de aquellos que no pudieron venir, que tu palabra, Señor, llegue hasta donde están, Señor, que los incomode, Señor, que no dejes, Señor, que se alejen de ti, Padre, que no dejes, Señor, que el pecado, Señor, los esclavice o los absorba, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Y que tú, Señor, recibas la gloria, la honra, el reconocimiento siempre, Señor, de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, Señor, en todas partes,
en nuestro país, en nuestro México y en todas partes del mundo, Señor, donde es predicado el Evangelio a toda criatura, Señor. Que sea tu poder, Señor, en su palabra, en tu propia palabra, Señor, para que se cumpla, Señor, el propósito, Padre, que tú has querido que todos te conozcan y vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan, sean salvos. Gracias, Padre. Despídenos unos de otros, Señor, en esta tarde. Llévanos con bien a nuestras casas y nunca de tu presencia, Señor. Acércanos más a ti, que nos acerquemos más a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.